dado el café. Gracias a los y las participantes. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar las falacias de la tutela administrativa efectiva, mitos y leyendas a cargo de Nicolás Diana. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública. Actualmente se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado en varias universidades, autor de diversas publicaciones, codirector del suplemento administrativo de la ley y es fiscal de Estado adjunto en la provincia de Buenos Aires. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, buenas tardes. Un placer y privilegio estar compartiendo este panel con tan prestigiosos colegas. Un primer agradecimiento a la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de esta universidad por la invitación y también al doctor Enrique Alonso Regueira por dejarme participar de este evento. Y más no sea estar hablando durante 13 minutos sobre un principio tan ambicioso como imprescindible en el marco del procedimiento administrativo, que es el de la tutela administrativa efectiva. Al respecto, quizás está de más decirlo, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha expresado hace algunos años atrás que la tutela judicial administrativa efectiva supone de alguna manera la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y ante la propia administración, ante las autoridades administrativas competentes, y obtener de ellos una sentencia o una decisión administrativa que sea relativa a los derechos de los particulares o de los litigantes. Tales tutelas requieren, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie, de alguna manera en forma arbitraria, de la adecuada y oportuna tutela justamente de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino por medio de un proceso o un procedimiento que esté conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia o una decisión fundada según se trate en un tiempo razonable. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que reconoce justamente la jerarquía constitucional de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el artículo 8, inciso primero del Pacto de San José de Costa Rica, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el artículo 25 de la misma convención, del mismo pacto, consagra la protección judicial y asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, por la ley o por la propia convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Las garantías que aseguran justamente a todos los habitantes la presunción de inocencia y la inviolabilidad de defensa en juicio y el debido proceso legal, estamos hablando de los artículos 5, 18 y 33 de la Constitución Nacional, se integran por una rápida y eficaz decisión judicial y en su caso administrativo. Estos mismos principios se aplican al procedimiento administrativo. Según lo recordó también la Corte en el célebre caso Los Iser, pues en el Estado de Derecho, dijo el máximo tribunal, la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención que antes referimos, no se encuentra limitada al Poder Judicial en el ejercicio eminente de la función jurisdiccional, sino también que deben ser respetadas por todo órgano o toda autoridad pública. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el célebre caso también Baena contra Panamá, en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos justamente el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos y los intereses de las personas.
Memoraba Gordillo que la lentitud del procedimiento y su lesión a la efectividad de la tutela está presente desde tiempo inmemorial en el derecho, pero ha comenzado ya hace tiempo atrás a constituirse en su leitmotiv, gracias a la influencia del derecho internacional. Ello así, dado que la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse en número fijo de días, meses o años. El interés público, concepto jurídico indeterminado que lamentablemente sirve de válvula de escape para muchos abusos de la administración y de tantas arbitrarias sentencias judiciales, no puede sostener la vitalidad de procedimientos que carecen de la virtualidad inherente frente a procedimientos aletargados en despachos especializados, presas de la burocracia boba, parafraseando a Nino, o de los vaivenes políticos. La Procuración del Tesoro de la Nación, en pacífica doctrina, mantenida a lo largo del tiempo, ha señalado que no es posible aceptar que recaigan sobre los administrados las desprolijidades y las patologías del trámite administrativo. De este modo, la tutela judicial administrativa efectivas implica la inexistencia de sectores inmunes al control y a la justicia pronta, oportuna y eficaz. De ahí que vale la pena cuestionarse qué derecho administrativo tenemos en la actualidad y si realmente aspiramos como comunidad a una versión más cercana a la realidad de la ciudadanía. La actitud del derecho debe ser constructiva, lo que no implica en modo alguno obviar la deconstrucción del derecho como una condición necesaria, no la única ni suficiente, para su comprensión, sinceramiento y superación como técnica de gestión social. Ello demuestra así o demostraría un mejor camino hacia un futuro mejor, cumpliendo con el pasado, para las personas que queremos ser y la comunidad que queremos tener. En ese marco, la Ley 27.742 modifica con vocación de permanencia el Decreto Ley 19.549 del año 72, al incluir positivamente en su nuevo artículo primero bis, entre otros nuevos principios fundamentales del procedimiento administrativo, a la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. En cuanto a la tutela administrativa efectiva, el inciso primero, apartado A del artículo primero bis, comprende la posibilidad de los administrados a los siguientes derechos. Derecho a ser oído, el cual incluye como dato novedoso a la audiencia pública y su complementación o sustitución por un mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo técnico o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto que se trate, lo cual resulta discutible, además de que su contenido no es vinculante. El segundo derecho que considera o incluye el artículo primero bis es el derecho de ofrecer y producir pruebas, el derecho a decisión fundada, el derecho a un plazo razonable en toda decisión dentro del marco de un procedimiento administrativo, y el artículo séptimo, inciso del Decreto Ley 19.549/72, también modificada por la Ley 27.742, vuelve sobre la idea o el concepto de tutela administrativa efectiva, al establecer que, antes de su emisión, deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas especiales, se incluyen en estos últimos, por un lado, el respeto a la tutela administrativa efectiva y por otro lado, el dictamen jurídico proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de la Administración. Consideramos que esta tutela efectiva o esta tutela administrativa efectiva se refuerza a su vez con la ampliación de las excepciones para la vía reclamatoria contempladas en la Ley 27.742, la inclusión de plazos de prescripción para las acciones de nulidad del acto administrativo, la ampliación de los plazos para la interposición de recursos, junto con la posibilidad de recurrir, por ejemplo, la decisión expresa frente a un reclamo administrativo, y más aún con la ampliación de los plazos para poder presentar una demanda judicial contra el Estado, una vez agotada la instancia administrativa, entre otros aspectos salientes de estas modificaciones. Percibimos así un cambio de paradigma en nuestra práctica procedimental, que reconoce la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos, que, pese a pregonar la simplificación, no parecería sino profundizar la complejidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración e incluso entre los propios órganos de la administración. Si el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta, como concretización del derecho constitucional y convencional, en ese estudio disciplinar debe asumir el derecho administrativo una responsabilidad social al igual y aún con mayor énfasis que el resto de la rama del derecho. Es en análisis justamente de las prácticas
y de las disposiciones institucionales concretas sobre las que debe basarse no solo todo gobierno representativo, sino el derecho administrativo, porque contrariamente a lo que afirman el sentido común y la ideología democrática, la democracia representativa no constituye la forma indirecta o mediatizada del gobierno en el pueblo. Pero este análisis hace también aparecer lo que caracteriza positivamente a la democracia representativa, el papel central que desempeña en ella el juicio de la colectividad. Podríamos afirmar, con margen de poco error, que el derecho en general y el derecho administrativo argentino en particular han fracasado como técnica de realización social. Sin embargo, aspiramos a una visión más optimista de este fracaso, tomándolo como un error del cual debemos seguir aprendiendo para no seguir incurriendo recurrentemente en él. Los cambios legislativos son una señal positiva en esta posición optimista, aunque también, al igual que Mayral y Beramendi, somos algo escépticos acerca de la eficacia de los principios generales para mejorar la protección de los particulares. Su sola mención no alcanza, y la laxitud de su interpretación no colabora en ello, pero sí celebramos el sinceramiento del legislador con la realidad. Nada más fecundo en maravillas que es el arte de ser libre, pero no hay nada más duro que el aprendizaje de la libertad, la cual nace de ordinario en medio de las tormentas, se establece penosamente entre las discordias civiles y, como señalaba Tocqueville, solamente cuando ella vieja se pueden conocer sus beneficios. Está en nosotros, en quienes todos los días decimos que hacemos derecho administrativo, pensar los cambios normativos apuntados como un sinceramiento del legislador a una realidad injusta para los administrados, en la inexistencia o parcialidad de la tutela administrativa efectiva, y no en una falacia, entendida como un engaño, un fraude o una mentira, para no transformarse así en un mito o en una leyenda, es decir, en una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico, protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, o un relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Reconocemos así como dogma científico que la búsqueda de la verdad es algo fútil, y esa futilidad se potencia cuando nos vemos de alguna manera satisfechos con la sola exposición de nuestras ideas y palabras, a través de un discurso vacío de contenido, alienado a nuestras prácticas. Esperamos haber colaborado en llenar tales vacíos, más no sea por vía de la reflexión crítica, pero constructiva. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Intentaré reflexionar brevemente sobre el impacto que ha tenido la ley Bases en el procedimiento administrativo del Poder Judicial de la Nación, específicamente en lo que es el Consejo de la Magistratura, la actividad del Consejo de la Magistratura. No voy a hablar de todo el Poder Judicial de la Nación. Vemos que uno de los cambios principales que ha tenido la ley base en el paquete de reformas aprobado es el ámbito de aplicación de la ley de procedimiento administrativo. Ahora se aplica a todos los poderes del Estado. El artículo primero de la ley prevé la aplicación directa de la ley de procedimiento administrativo tanto a la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, como ya estaba, y amplía a el Poder Judicial y al Poder Legislativo en cuanto ejerza actividad materialmente administrativa. Siguiendo a Casañe, el concepto técnico de la función administrativa como actividad resulta útil para diferenciarlo de las demás funciones estatales y además para caracterizar una de sus manifestaciones, que es el acto administrativo regido por normas de derecho público exorbitantes del derecho privado,
no solo del Poder Ejecutivo, sino de los Poder Judicial y Poder Legislativo. Es decir, la ley se aplica a esas múltiples actividades que coadyuvan a la actividad jurisdiccional. En el caso del Consejo de la Magistratura, conforme al artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene a su cargo administrar los recursos del Poder Judicial y ejecutar el presupuesto que la ley le asigna a su servicio administrativo financiero conforme a la ley de administración financiera y ley de jerarquía judicial. Este concepto de la actividad materialmente administrativa ya estaba dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está sujeto a la revisión judicial en el recordado caso Chapín, Osvaldo José René contra el Poder Judicial, era un caso por el pago de gratificación por subrogancia. Ahí finalmente zanjó la discusión de si era revisable o no era revisable esas decisiones que se toman en el marco del procedimiento administrativo. Y el Fuero Contencioso Administrativo Federal también lo tiene dicho reiteradamente, que se admite la revisión judicial de los actos administrativos. Caso para citar, Yapur Estela Maris del año 2022, ahí también recordó que tanto las acordadas como las resoluciones dictadas en materia de superintendencia por parte de los órganos del Poder Judicial trasunta el ejercicio de la función administrativa y que por tal motivo no torna revisable judicialmente por el Poder Judicial. Bien, mi intención entonces es hablar del el cauce del ejercicio de esa función administrativa a través del procedimiento administrativo. En este caso, ceñir un poco más la intención de esta reseña en la actividad de la Administración General del Poder Judicial, que realiza actividad materialmente administrativa cuando contrata una obra pública, efectúa alquileres, contrata bienes y servicios, resuelve en materia de empleo público, subrogancias, vacaciones no gozadas, y es revisado por el plenario del Consejo de la Magistratura a partir de los recursos jerárquicos que interponen los administrados o los interesados. Ya en el año 2015 el Consejo de la Magistratura, a través de una resolución que aprobó su régimen general de contrataciones, estableció la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hoy, a partir de la modificación que nos trae la ley base, no hay duda que se aplica en forma directa, ya no supletoria, pero bueno, ya ahí en el 2015 el plenario en forma expresa lo determinó para un determinado procedimiento. Hago esta aclaración porque, de acuerdo, digamos, con el principio de la división de poderes en nuestro marco constitucional argentino, el Poder Judicial ejerce sus competencias reglamentarias en materias propias, procesales y procedimentales, pero ahora no hay duda que en caso de oposición de normas o ante el caso de interpretación rige la ley de procedimiento administrativo, sobre todo porque quiero hacer hincapié en uno de sus principios fundamentales previsto en el artículo 1 bis de la ley, que es el de la tutela administrativa efectiva, que no solamente es un principio fundamental del procedimiento administrativo ahora receptado por la ley, sino es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental ya reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido y tantas veces estudiado en el caso Togabrach del año 2004, y ya venía, digamos, receptado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso Baello ya en el 2001. Entonces ahora no hay duda, digamos, que más allá de las competencias reglamentarias que tiene el Poder Judicial, cuando se trate de la defensa de los derechos o favorecer el desarrollo de los derechos de los particulares, aplicamos la ley de forma directa. Y ha tenido impacto, le voy a contar algunas principales modificaciones que tenemos en relativo al recurso administrativo contra las decisiones del administrador general, que, como les decía, conoce el plenario a través de los recursos jerárquicos. La primera de ellas, dado que
la ley le otorga jerarquía legal al plazo para la interposición de los recursos para agotar la vía administrativa, es que se nos amplió el plazo para interponer los recursos jerárquicos. En el Consejo de la Magistratura estaba previsto el plazo de 5 días hábiles judiciales, tanto en el Reglamento General del Consejo para todas las decisiones de la para todas las decisiones de la Administración General, el reglamento del Cuerpo de Auditores para lo que son las sanciones disciplinarias, también establecía 5 días hábiles judiciales contra la decisión que toma la Comisión de Administración Financiera en materia de sanciones disciplinarias, y específicamente en el reglamento de contrataciones también preveía esos 5 días. Bueno, en nuestro caso, al establecer la ley que el mínimo de días es 30, se nos multiplicó por 6 el plazo para la interposición de los recursos. Y estos reglamentos que les comentaba recién, internos del Consejo de la Magistratura, además establecían que esos plazos eran hábiles judiciales. Con lo cual ahí también tenemos otra novedad y otra modificación, es que ahora se cuentan en hábiles administrativos. En el ejercicio de la facultad o las competencias reglamentarias del Consejo, sin duda tenemos un trabajo por delante de ayornar los reglamentos, pero ahora vamos a poder, siendo este el mínimo, se podrá ampliar, pero no reducir este plazo para la interposición de los recursos. También una novedad de la ley es que cuando se recibe el recurso jerárquico, con las actuaciones administrativas, toda elevación debe ser notificada al interesado dentro del plazo de 5 días, salvo que se establezca un plazo menor. Bueno, en el Consejo ya tenemos previsto un plazo menor en el artículo 44 del Reglamento General. Allí dice que al día siguiente de la interposición de un recurso jerárquico, las actuaciones junto con el recurso deben ser enviadas a la Comisión de Administración Financiera. Este es un punto que también quiero comentarles como novedad. ¿Por qué? Porque si bien estaba previsto que el día siguiente se eleven las actuaciones, en la práctica no sucedía. Generalmente no sucedía, el expediente quedaba todavía en el ámbito de la Administración General, se pedía dictamen del Servicio Jurídico y después se elevaba. Ahora, ya por instrucción de la Administración General, a través de una circular, el expediente se eleva directamente a la Comisión de Administración Financiera, y en ese contexto la Comisión sustancia y tramita el recurso jerárquico. Y allí, conforme lo establece también el Reglamento General, el procedimiento transjunta pasa por una comisión que elabora un dictamen, y ese dictamen es elevado al plenario. Por eso también es importante aclararlo, porque al ser un órgano colegiado, el plenario interviene a partir del asesoramiento de las comisiones. Entonces, como uno de los requisitos de la nueva ley es que el recurso debe tramitarse y sustanciarse íntegramente ante el órgano que deba resolver el acto, en nuestro caso no se eleva directamente al plenario, sino ante esa comisión, pero recién cuando la comisión dictamina y eleva las actuaciones y el recurso, ahí, conforme a la reforma de la ley, debe ser notificado que el expediente y el recurso ya se encuentra en condiciones de ser resuelto. Esta notificación es novedosa, lo introduce la ley y nosotros lo incorporamos ya a nuestro procedimiento, porque a partir de ese momento en que se notifica que el recurso y las actuaciones administrativas se encuentran en condiciones para ser resueltos por el plenario, allí, digamos, esa notificación permite empezar a computar el plazo para la resolución. La ley prevé 60 días para resolver los recursos jerárquicos. Transcurridos esos 60 días, vencido a opción siempre del interesado, el silencio se interpreta en sentido negativo, y por lo tanto el interesado podría ir y acudir a la justicia. Pero bueno, la novedad es esa, que no teníamos plazo para resolver los recursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Ahora
se nos aplica la ley, hay 60 días los cuales empiezan a computar una vez que el expediente sí ya esté en condiciones de resuelto en el plenario. Y además otra novedad y que también nos permitió corregir o modificar es que el Reglamento General de Contrataciones, que forma parte de la mayor cantidad de actividad administrativa que tenemos, materialmente administrativa, preveía un depósito previo para la admisibilidad de los recursos. Dado que ahora la ley prevé el principio de gratuidad, nosotros lo incorporamos y para esas resoluciones internas del Consejo de la Magistratura que obligaba a hacer un depósito para recurrir, por ejemplo, las adjudicaciones en materia de contratación pública, dejó de exigirse, al igual que por recomendación del servicio jurídico y también en el caso de las impugnaciones a los dictámenes de preadjudicación. Esto, digamos, ya receptando el mandato de la ley del principio de gratuidad. En fin, como para concluir, aunque ya se me terminó el tiempo, lo que yo quiero transmitir como conclusión es que existe y estamos actuando en consecuencia de la firme y clara, digamos, decisión de garantizar la tutela administrativa efectiva a través de lo que incorpora la ley, que es ampliación de plazos, notificar los actos en donde antes no se requería, ahora se notifica, el cómputo de los plazos y el principio de gratuidad para, seguir cumpliendo con la ley. Gracias. Muchos de ellos en primera fila, así que es un placer. Vamos a tratar de cumplir con el plazo asignado. Creo que la parte del silencio administrativo, voy a tratar de no entrar en los chistes famosos que voy a tratar de ser expreso, voy a tratar de ser positivo con este asunto, vamos a intentar no caer en esas cuestiones tan básicas, pero lo cierto es que me parece más interesante abocarnos al estudio de la ley base, ¿no? Respecto al tema puntual del silencio. Y sobre todo respecto del silencio positivo. Por cuestión de tiempo no me voy a dedicar a todo lo que tiene que ver con los antecedentes del silencio administrativo, cuál fue la construcción. Todos sabemos que los orígenes fueron esencialmente en Francia, ya en el año 1864, y después una gran construcción, una evolución que tuvo en España, por supuesto, de forma parcial primero, y después fue ya integrándose a la ley contencioso administrativa, a la ley de jurisdicción contencioso administrativa. Tuvo mucha evolución, sobre todo en España, y creo que nos tiene que servir de experiencia. Es un espejo al cual tenemos que vernos reflejados para ver realmente cuál es el alcance del silencio positivo. Yo creo que acá el doctor Guzmán me da a hablar del silencio administrativo positivo, y si no recuerdo mal, mitos o fantasías o algo por el estilo. Bueno, me parece importante esa charla, escucharla, porque creo que en pocas palabras desnuda, deja claro realmente cuál puede ser una postura respecto al silencio positivo, por lo menos de mi parte. Y España me parece que es un reflejo que hay que tener en cuenta, porque tuvo demasiada complejidad normativa, la práctica es una cosa y la teoría es otra. Puntualmente, sin entrar en demasiados detalles, recordar que el procedimiento administrativo, porque a veces uno se olvida, tiene una finalidad y esencialmente está dirigido a obtener el acto administrativo final, que resuelve la cuestión de fondo.
que sabemos que es el instrumento por el cual la administración pública trabaja sus decisiones de un modo acompasado con los órganos de control, bueno, ya lo sabemos. Pero no es menor destacar eso, que hay que buscar el dictado del acto administrativo. Rápidamente, porque ya pasaron 2 minutos. Es el deber de la administración resolver. No solo es un corolario del derecho de petición, no la contracara del derecho de petición, de obtener una decisión fundada, sino que además de tener un sustrato normativo constitucional y un sustrato legal también, por supuesto, que tiene que ver con la ley de procedimientos administrativos y todos los principios que enumera respecto a la decisión fundada y que hoy en los principios del artículo 1 bis se ven reforzados. Y que no solo es un deber de la administración, sino es un derecho en particular de obtenerla. Distinguimos la inactividad formal de la inactividad material. Lo que tiene que ver con el silencio negativo esencialmente tiene que ver con la inactividad formal. Recordar toda la evolución que tuvo la doctrina respecto a cuál es la naturaleza jurídica del silencio negativo y positivo, y sintetizando para después ir a lo importante, el silencio negativo se construyó como una suerte de ficción legal que tenía como finalidad trasvasar el obstáculo que conllevaba la imposibilidad de obtener una resolución expresa y negatoria, que era el presupuesto del llamado norma revisor de contencioso administrativo. Es decir, al no tener la posibilidad de tener una denegatoria, era imposible acudir a la instancia judicial. Eso es la primera medida. El silencio positivo fue una construcción de otro tipo. Se lo entendió como más que como una ficción, era una presunción, la cual se le ataba a ese silencio estimatorio, se lanzaba como consecuencia de hacer un acto administrativo, las características y los alcances del acto administrativo estimatorio, por más que la voluntad de la administración no estuviera expresada. Con todo el devenir que tiene que ver con la estabilidad del acto administrativo, en este caso adquirido o sancionado de alguna manera o adquirido por silencio positivo, y todo lo que tiene que ver con la revocación y la imposibilidad de revocar el acto administrativo. Por supuesto que después tenemos el tema y el problema mayor de del silencio positivo contra ley, ¿no? Que ahora después me voy a evocar. Entonces, claramente, el silencio positivo es el camino para sortear los obstáculos del norma revisor, y el silencio positivo tenía que ver con reconocer en particular aquella pretensión que venía a buscar sobre la base de que la administración omitía expresar su voluntad. Y como el silencio positivo, la más de las veces, como está en el caso nacional, está expresado para las autorizaciones, lo que conlleva el silencio positivo, y lo que me parece peligroso, es que impide a la administración, impide a la administración haber elaborado esos actos de control de policía. Es decir, se adquiere un derecho sobre la base de la omisión estatal en ejercer las competencias. Si tenemos que acordarnos que el silencio, la falta de respuesta expresa, es antijurídico y es una omisión del deber legal de expresarse. Entonces, lo peligroso que entiendo yo tiene que ver con obtener este tipo de autorizaciones que evaden los controles estatales. En respecto a la ley bases 27742, la ley, lo que tiene que ver con el silencio negativo, hay algunas modificaciones positivas, porque es imposible dejar de caer en estas respuestas así graciosas. Lo positivo en el silencio negativo es que ya no se exige pronto despacho, con lo cual abrevia el plazo para adquirir la denegatoria tácita o digamos fingida, mantiene el silencio automático en los recursos administrativos, se modifica el artículo 26 de la ley actual o anterior, eliminando el plazo de prescripción a partir de la configuración del silencio negativo para demandar. Lo suprime, digamos, esto no quiere decir que no aplique, ¿no? Digamos, lo suprime de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Veremos qué pasa con la prescripción respecto a otros temas, con la aplicación en todo caso del Código de Fondo. Mantiene la falta de plazo de caducidad para el silencio, mantiene lamentablemente, en contradicción a esto, el artículo 31, reclamo previo, no solo pedido pronto despacho, sino que además dice que frente al silencio le aplica el plazo de prescripción, con lo cual hay un trato distinto, ¿no? Es decir, una cosa es ir por silencio negativo en materia de recursos y otra es ir por reclamo impropio, por reclamo previo, me refiero, en donde en un caso pareciera aplicar la prescripción y en el otro no. Hay una contradicción insalvable. Por otro lado, sí aclara el tema del plazo de caducidad del artículo 31, es decir, lo omite, si solo aplica el plazo de caducidad, que trajo tantos problemas interpretativos en la doctrina y en la jurisprudencia. Después, en la certificación del acto presunto de por silencio, ahí le saca, no requiere pronto despacho, pero bueno, la pregunta es qué sucede cuando
omite la administración certificar el acto presunto adquirido por silencio. No tiene claramente asignada ningún tipo de consecuencias. Veremos que en particular en ese caso va a tener el mismo problema que tenía antes, es decir, va a tener un silencio configurado pero no certificado, con lo cual creo yo que ahí se va a generar un gran problema, también práctico, que también sucedió en España, que va a tener que ver con el impulso después de ese certificado. Van a tener que terminar yendo a la justicia para que de alguna manera la administración otorgue el certificado. Y también creo que se va a generar el problema de qué pasa con el certificado. La administración va a acudir o va a hacer alguna nota cuando hay una manifestación, un vicio manifiesto en el silencio positivo en un caso en concreto. ¿Qué va a pasar con el certificado? ¿Lo van a emitir igual? ¿Se van a hacer alguna observación? Veremos. Difícilmente la administración certifica un acto presunto sobre la base de una manifiesta ilegitimidad de ese silencio positivo. Con lo cual, como está acotado el silencio positivo, ahora vamos a ver, entrando ya al silencio positivo, la ley base lo considera primero un acto administrativo, es decir, se enrola en esta idea de que el acto es un acto tácito que estima la pretensión del particular sobre la base de la configuración del silencio. Esto es vencido el plazo, sin interponer todo este despacho, en particular tiene por configurado el silencio positivo. La pregunta es facultativo o es obligado? Porque acá la ley, el inciso B, habla de que cuando una norma exige una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, en el marco del ejercicio de una facultad arreglada, al vencimiento del plazo, para resolver sin haberse dictado una resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. Con lo cual parece no dejar opciones a particular, parecía ser que es obligatorio. Yo creo que no, porque el derecho particular de exigir la respuesta expresa de la administración siempre tiene que estar. Y después se enrola, como decíamos, en la idea de que es un acto tácito y que se le tiene que aplicar a todos sus efectos en la concepción de acto administrativo finalizador del procedimiento. ¿Qué pasa con los terceros ajenos o terceros vinculados a esta estimación presunta en cabeza de un particular? Los afectados, los terceros afectados. Ahí también se me generan algunas dudas, porque expresamente lo considera el silencio positivo la ley base como una de las causales de finalización del procedimiento administrativo, como si fuera un acto. A mí me parece que, si bien puede ser la finalización del procedimiento, en todo caso es una finalización anormal, no querida por la norma o por el régimen jurídico. ¿Qué pasa con los terceros afectados? ¿Lo van a poder impugnar? ¿Está finalizado el procedimiento? ¿Cuándo lo van a impugnar? ¿En qué plazo? Es toda una cuestión que debería, por lo pronto, ser reglamentada y por lo menos hasta aquí no lo fue. Y también me genera dudas. Está limitado a autorizaciones arregladas y frente al vencimiento del plazo, como decíamos hoy, ¿qué pasa con los permisos y la licencia? Porque ahí vamos a entrar en torno a, acá está el doctor Torbieno, que creo que las autorizaciones, ¿no? como característica principal, sabemos que los permisos no son autorizaciones, pero hay toda una discusión, un gris en la doctrina y en la normativa que a veces las confunde. Exceptúa temas esencialmente delicados como el medio ambiente, la salud, servicios públicos o derechos del dominio público, y las que fije la reglamentación. Por lo tanto, creo yo que hay demasiado optimismo con el silencio positivo, demasiado ruido, si se quiere, con el silencio positivo, en el sentido de que pareciera ser la panacea o la solución a los grandes problemas que tiene la administración, a la desidia para responder, y creo que no es así. Creo que nos han vendido un instituto que, lejos de ser positivo y negativo, que va a traer muchísimos problemas, más incertidumbre para el empresario que quiera acudir a este instituto, creo que va a traer incertidumbres, inconvenientes, y sobre todo no va a alentar a la resolución expresa. No va a alentar, al contrario, y además está acotado en la materia muchísimo, y más aún con la reglamentación que se puede dictar, con lo cual el espacio de discusión o el espacio de aplicación del silencio positivo, la verdad, es virtualmente escaso. Con lo cual, me parece que hay que bajar un poco la espuma a esta venta política del silencio positivo, y además entiendo yo que la Argentina, en un país esencialmente corrupto, utilizar esta figura para adquirir derecho me parece grotesco, casi animal. Fíjense que va a ser más fácil para un funcionario cajonear un expediente para que el otro tenga un derecho. Nada más ni menos que eso, no tiene que hacer nada. Me parece muy, muy peligroso. En Italia, por ejemplo, la reglamentación, la ley 2241/90, también está destinada a autorizaciones arregladas. Me parece bien que esté solamente limitado a autorizaciones arregladas. Ahora bien, en Italia está más todavía constreñida
porque, por ejemplo, están excluidas las posibilidades de otorgar el silencio positivo frente a autorizaciones que requieren la realización de pruebas previas. Por ejemplo, en este caso, el carnet de conducir, si se quiere, que es una autorización para manejar. Imagínense que uno no va, no hace nada y adquiere la posibilidad de... Bueno, y en aquellas autorizaciones que requieren, o actividades que deberían ser autorizadas con un número de clausus limitadas, también se lo excluyó. Bueno, todo esto acá no pasó. Y tampoco está reglamentado. ¿Y qué sucede? Y acá ya voy terminando, con la revocación o anulación del silencio positivo contra ley. ¿Qué aplica? Porque acá la ley dice, muy coloquialmente, muy brevemente, dice, se acuerda de que ningún caso de autorización podrá implicar excepciones o incumplimientos sobre las condiciones previstas reglamentariamente o normativamente. Es decir, si no puede haber un silencio que otorga un derecho contra ley. Está claro que una vez configurado, otorga un derecho, se configura el acto administrativo estimatorio, la estabilidad, entonces no alcanza, anula un acto. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede? La ley y la reglamentación no dan ninguna respuesta. Lo único que dice es, ojo, deberán ser fiscalizadas y auditadas por las autoridades competentes. Es toda la solución que dio. No dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Tampoco dice si aplica el artículo 17, ex 18 de la ley nacional en cuanto a los actos administrativos regulares y irregulares. ¿Le aplica régimen de estabilidad? ¿No le aplica? Bueno, no lo dice la ley. El artículo 17 está previsto solamente para actos expresos. Lo dice expresamente. Con lo cual, la aplicación directa del artículo 17 también genera dudas. Me parece que la ley debería haber dado, por lo menos la reglamentación, un sistema de revocación y eventualmente establecer los parámetros claros de revocación del acto tácito adquirido por silencio contra la ley. Bueno, no voy a entrar en la reglamentación, salió hace poco el famoso cronograma, que son 2 artículos. A partir del 1 del 11 va a aplicar el silencio positivo para la administración pública central y desconcentrada, y a partir del 1 de diciembre la descentralizada. Eso es el cronograma. Después, respecto a todo lo demás, la reglamentación, bueno, no hay demasiadas cosas. Esto que decíamos hoy, me generan dudas. Por supuesto, la suspensión del plazo para responder por parte de la administración va a quedar absolutamente demorado si hay cargas a cargo justamente particular. Eso es una cuestión bastante positiva. Y me queda la idea de hablar de alguna otra propuesta, pero la dejo para el que quiera comprar el libro que sacamos el año pasado, volver a llegar. Alguna idea, algo novedosa para darle o otorgarle otro efecto al silencio que no sea ni positivo ni negativo, que bueno, finalmente la Corte de la Provincia lo tomó como jurisprudencia, así que es interesante en el momento de poder charlarlo, ya hoy no. Bueno, pero en definitiva creo que le queda bastante por recorrer, bastante por reglamentarse y sobre todo ver qué dice la doctrina y sobre todo la casuística respecto a todas estas cuestiones que a mí realmente me preocupan. Muchas gracias. Bueno, como sabrán, la ley de bases modificó la ley de gas para tratar de sumar los mismos criterios que tiene la ley de procedimiento administrativo, sobre todo en materia de recursos, de lo que voy a hablar ahora. Pero también quería comentar algunas modificaciones importantes, ¿no?, que hizo la ley de bases respecto a la ley de gas. Además de las pautas sobre importación y exportación de gas, que también modificó la ley de hidrocarburos sobre el tema, y sumó 10 años más a los ya 10 años de prórroga que estaba prevista en la ley para las licencias de transporte y distribución. Tenían 35 años de licencia más 10 de prórroga y ahora le sumó 10 más, ¿sí? Así que, digamos, al 2048, no sé si yo les voy a ver, pero tendremos las mismas empresas.
Bueno, y otro elemento importante también que prevé la unificación del Enargas y del ENRE. Como el tema que nos está convocando es el tema de los recursos que dicta, bueno, sobre actos que dicta el organismo, si bien la ley de bases no modifica el artículo 66 sobre las facultades jurisdiccionales del organismo, quiero hacer alguna referencia sobre el tema. Bueno, ya conocen la discusión que se planteó desde hace varios años con el tema de las facultades jurisdiccionales de los entes reguladores, conocen la jurisprudencia sobre Fernández Arias, Complejo Agroindustrial San Juan, el Litoral, bueno, Ángel Estrada, energía eléctrica, pero la aplicamos también. Y hace poco, también en 2021, que tenemos el caso Cobonza. Y me interesa el tema del caso Cobonza porque también hace referencia, digamos, parece que todos estamos nombrando el caso Baena, pero bueno, tiene que ver con la materia que estamos tocando, precisamente por el tema del plazo para resolver. ¿Por qué? Porque la ley de gas, el artículo 66, no establece un plazo para resolver. Habría que ver si se aplica o no lo previsto en el artículo primero bis de la ley de la nueva ley modificada de la ley de procedimiento administrativo. Bueno, igual les cuento un poquito qué es lo que dice el artículo 66. Dice que el ente va a utilizar esas facultades cuando haya una controversia. No cualquier controversia, tiene que ser específico, y en realidad son 3 requisitos que tienen que dar al mismo tiempo. Si falla alguno de estos 3, realmente no estaríamos ante un caso donde tendría que el organismo ejercer esas facultades. Así que ya teníamos el tema de la controversia. El segundo requisito es que la controversia sea entre un sujeto de la ley de gas y un tercero interesado. Digamos, tercero interesado es como muy amplio, pero está acotado porque con el tercer requisito, que es el de que tiene que ser con motivo de servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas. Ese es el tercer y último requisito, que unidos realmente yo creo que limitan bien las funciones del organismo. Y como les decía, no está modificado por la ley de bases, aunque yo creo que para seguir los criterios por los que se cambió la ley de procedimiento administrativo, entiendo que el plazo que le otorga originariamente la ley para impugnar las decisiones materialmente jurisdiccionales del organismo es muy acotado, porque le da solamente 15 días hábiles judiciales a la parte que no está de acuerdo con la resolución. Digamos, poquísimo. Y bueno, creo que en algún momento podría resolverse eso a favor del administrado. Después que el ente resuelve, supuestamente no tiene ya jurisdicción, ¿sí? Después se presenta el recurso judicial, se presenta ante el organismo y el organismo tiene 5 días para elevarlo a la Cámara para que lo resuelva, ¿sí? Acá el tema es, ¿podría o no? Digamos, una discusión es ¿qué pasaría con una vista? ¿Se interrumpe o no ese plazo judicial? Voy a plantear por ahí más dudas que respuestas, así que no tengan expectativas por ahí en ese sentido. Y el otro tema es, bueno, ¿es viable la interposición de un recurso, de una aclaratoria? Personalmente yo creo que sí. Digamos, antes de llegar a la instancia judicial, ¿por qué no resolver eso? ¿Por qué? Porque el organismo sigue teniendo la obligación de aplicar la ley de procedimiento administrativo.
independientemente de las facultades jurisdiccionales. Así que yo creo que sería, yo creo que no hubo un caso de eso, pero si en teoría podríamos pensarlo, si es factible, yo creo que sí, que debería ser factible la aclaratoria, la vista, lo que yo acabo de comentar. Así que bueno, sepan que no está modificada el artículo 66 respecto a las facultades jurisdiccionales, pero ahí es también, no hay posibilidad de recurso de alzada. Así que resuelve el ente y va a la justicia. El ente no es parte en la decisión, digamos, en el procedimiento en sede judicial. Después, yo voy a dejar para el final que sí tuvo una modificación importante, que es el 70. Así que bueno, antes de eso voy a hablar brevemente de las facultades sancionatorias del ente regulador. Está previsto un mecanismo ya desde el principio, establecido en el artículo 73, en el que si el ente resuelve con un acto administrativo, particular obviamente, y pone una sanción, hay una posibilidad de recurso directo a la justicia. Habla de una posibilidad, no, lo voy a explicar, lo voy a leer bien qué dice la norma antes de la ley de la modificación de la ley de bases. Dice, las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse, vean como digamos, tipo verbal, o la forma verbal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, mediante un recurso directo a interponerse dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a la notificación. Ese era el artículo anterior al cambio de la ley de bases. La modificación dice, las sanciones, lo mismo, pero dice, serán impugnadas. Así que desde podrán impugnarse a serán impugnadas, hay una diferencia que vamos a tener que analizar, porque realmente el legislador quiso que haya un cambio de criterio, y lo que tendríamos que considerar, bueno, tiene posibilidad, normalmente es una empresa digamos, a la que el ente le impuso una sanción, bueno, tiene posibilidad o no de interponer un recurso de reconsideración o de alzar el subsidio. Bueno, no es la idea, parece. Pero de hecho, como esta norma ya previó el recurso directo desde el 92, las empresas, les puedo asegurar, que siguen interponiendo recursos de reconsideración y alzada para demorar el pago, o sea, darle una sanción de multa. Así que habría que ver qué pasaría. Digamos, el ente, si ve que ante una sanción le presentan un recurso de alzada, no va a decir nada directamente, tiene 5 días para elevar y veremos después qué pasa. Pero bueno, creo que va a haber un choque ahí, una cuestión que van a tener que ver las empresas para poder interpretar esta norma. ¿Tiene o no posibilidad de impugnar en sede administrativa una sanción? Así que, bueno, mi aporte es la duda. Y el artículo 70, vamos, el artículo 70 es el que tiene la novedad más grande. Ese, y les cuento, digamos, los actos administrativos del organismo tienen, digamos, uno va desechando si no es un acto administrativo que resuelve una controversia, tiene que descartar el 66. Si no es una sanción, descarta el 73 y todo el resto va por el 70. ¿Sí? Ese 70 lo que preveía era el agotamiento de la vía administrativa. Realmente, bueno, gran cantidad de actos administrativos del organismo iba por el 70. Entonces, bueno, dependerá si era un acto administrativo de alcance general o particular, la vía recursiva prevista en la ley de procedimiento. Así que, bueno, era lo único que preveía eso. Ahora, la modificación de la ley de base saca precisamente el requerimiento del agotamiento de vía. Yo creo que era necesario realmente, pero como opción, ¿sí? Digamos, ahora van viendo que ninguna de las tres, o mejor dicho, las tres ya
un acceso a la justicia inmediata, ¿sí? Que yo festejo, ¿sí? Pero bueno, dice la nueva redacción del artículo, sí, gracias, del artículo 70 de la ley, que los actos emanados, hay tres cosas que quiero contar de esto, que dice los actos emanados de la máxima autoridad del ENARGAS, que antes no decía eso, ¿no? Decía las resoluciones de ley te podrán recurrirse por vía de la alzada, bueno, ese era el texto anterior. Ahora está hablando de máxima autoridad, por ende, si es un acto emitido por un funcionario al que le hayan delegado funciones, no le aplicaría este texto que voy a decir ahora. Entonces dice, los actos emanados de la máxima autoridad del ENARGAS serán impugnables, también tienen la misma forma constructiva que el artículo 73 ante la Cámara Nacional en el Recurso Administrativo Federal mediante recurso directo. ¿Sí? Así que otra posibilidad, digamos, de las tres que nombré, las tres tienen posibilidades de ir directamente a la Cámara a interponerse dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a su notificación. Así que, digamos, tiene esa duda. Imagínense, cualquier funcionario de menor rango emite un acto, yo creo que lo que tendría que pasar para poder ir a la justicia, primero debería interponer recursos jerárquicos. Así que tampoco es la muerte de nadie, pero bueno, yo creo que es el único caso que vi que no tendría necesidad de, digamos, que tendría el acceso directo. Y para terminar, previamente, el decreto reglamentario de la ley, que es el decreto 1738 del 92, ya tenía previsto un tema del agotamiento de vía, y eso sí me gustaría, si los leo. Dice, no será necesario agotar la vía administrativa, ni por la índole de la cuestión controvertida y los actos precedentes del ente, la voluntad administrativa, contraria a la posición sustentada por el interesado, es conocida, resultando tal procedimiento una inútil demora. Este inciso no será aplicable cuando existen cuestiones de derecho controvertidas. Lo que está diciendo, bueno, esta era la vía para no tener que agotar vía. Yo les puedo asegurar que nunca vi un caso que una parte lo usara, realmente. Y también la misma normativa dice, la interposición de recursos de alzada no será necesaria para que se considere agotar la vía administrativa respecto del 70. Eso ya también dice. Eso ya lo sabíamos y eso sí lo consideramos. Digamos, en el 70 lo que se hacía era considerar agotada la vía administrativa con un recurso de reconsideración o reclamo impropio, pero no era necesario agotar vía con alzada. Y otra cosa también para terminar es que las licencias de transporte y distribución ya preveían en el punto 15.3, que interesa el tema, digamos, el consentimiento tácito. Digamos, desde el 92 que está previsto el consentimiento tácito para las licenciatarias, tampoco se utilizó mucho. Así que bueno, el tema será ver cómo se pone en práctica digamos, el silencio de administración, como habíamos hablado previamente en este caso.